Hola estudiantes, bienvenidos a mi canal. Soy Nuria Solorzano y en este vídeo vamos a explicar cómo resolver ejercicios sobre cálculos estequiométricos utilizando factores de conversión. Un factor de conversión es una igualdad o proporción escrita a modo de fracción, que nos permite hacer cálculos sin necesidad de recurrir a reglas de 3. Como tienen aspecto de fracción, tienen un numerador y un denominador. En el numerador y en el denominador se escriben las igualdades o proporciones en el orden que nos interese. Por ejemplo, si queremos pasar de kilómetros a metros, partimos de esta igualdad. 1 kilómetro es lo mismo que 1000 metros. De esta igualdad podemos escribir dos factores de conversión. En este tenemos 1000 metros arriba y 1 kilómetro abajo. Y este es el factor inverso. Tiene 1 kilómetro arriba y 1000 metros abajo. Dependiendo qué cambio queramos hacer, utilizaremos un factor u otro. En los ejercicios de cálculos estequiométricos se utiliza el mismo concepto. Cuando la reacción química está ajustada, como este caso, conocemos la proporción entre los reactivos y los productos. La proporción en moles. En este caso, conocemos que 6 moles de ácido clorhídrico se combinan con 2 moles de aluminio para dar 2 moles de cloruro de aluminio y 3 moles de hidrógeno. Como conocemos las proporciones entre ellos, si conocemos la cantidad concreta de uno de ellos, podemos calcular la cantidad concreta de cualquiera de los demás. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuántos moles de aluminio reaccionan con 0,6 moles de ácido clorhídrico? El dato son moles de ácido clorhídrico, 0,6. Y la pregunta es, ¿cuántos moles de aluminio van a reaccionar? He puesto el dato y la pregunta debajo de cada uno, para que nos quede claro cuál es la proporción que nos hace falta. La proporción que nos hace falta es la proporción entre el ácido clorhídrico y el aluminio, es decir, la proporción 6:2 o la proporción 2:6. Bien, pues empezamos el problema escribiendo la cantidad concreta que conocemos, 0,6 moles de ácido clorhídrico. Y a continuación habrá que escribir un factor de conversión, que puede ser 6 moles de ácido clorhídrico arriba y 2 moles de aluminio abajo, o al revés, 2 moles de aluminio arriba y 6 moles de ácido clorhídrico abajo. Si queremos quitar moles de ácido clorhídrico, el factor de conversión que nos interesa es aquel que tiene moles de ácido clorhídrico abajo. Así que el factor que vamos a elegir es este. Hacemos los cálculos y obtenemos el resultado, que moles de clorhídrico arriba y moles de clorhídrico abajo se pueden simplificar y nos quedan solo moles de aluminio sin tachar. Esto quiere decir que el factor de conversión que hemos utilizado es el correcto. En el laboratorio, la cantidad de una sustancia sólida se suele medir en gramos. En el laboratorio tenemos balanzas para poder medir. Para medir la cantidad de sustancias que están disueltas, se utiliza la concentración y el volumen. Las probetas, pipetas, las buretas, para medir la cantidad de volumen de cierta disolución. Si en una reacción química aparece una sustancia que es gas, se usan recipientes cuyo volumen conocemos, que están conectados a un manómetro con el cual podemos conocer la presión que ejerce el gas. ¿A dónde nos lleva esto? En los ejercicios sobre cálculos estequiométricos, si nos dan como dato la cantidad de una sustancia sólida, nos la darán en gramos. Si nos piden la cantidad de una sustancia sólida, nos la pedirán también en gramos. Si en la reacción química aparece alguna sustancia que está disuelta en agua, la cantidad de esa sustancia vendrá dada en forma del volumen de la disolución, o puede ser que esa sea precisamente la pregunta. ¿Qué volumen de disolución? De la misma manera, si en un ejercicio aparece una sustancia que sea gas, la cantidad de gas que reacciona, que se obtiene, no vendrá dada en forma de gramos, vendrá dada en forma del volumen que ocupa ese gas a cierta temperatura y a cierta presión. Podemos utilizar factores de conversión también para estos casos. Vamos a ver todos ellos en este resumen.
Si en la reacción química aparece una sustancia sólida, tenemos que saber que su masa atómica o su masa molecular equivalen a 1 mol. Por tanto, podemos escribir factores de conversión entre moles y gramos. Aquí hemos puesto un ejemplo. 1 mol de aluminio equivale a 27 gramos de aluminio. Si nos hace falta pasar de moles a gramos o de gramos a moles, podemos utilizar un factor de conversión que tenga 1 mol de aluminio arriba y 27 gramos abajo, o al revés. Si se trata de un compuesto, 1 mol de ese compuesto equivale a su masa molecular. Por ejemplo, para el ácido clorhídrico, ¿qué tenemos que saber? Que 1 mol de ácido clorhídrico equivale a 36,5 gramos de ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque la masa molecular del ácido clorhídrico es 36,5. Si en la reacción aparecen gases, tenemos que saber que 1 mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros en condiciones normales. Las condiciones normales son 0 grados centígrados y una presión de 1 atmósfera. Si por lo que sea en el ejercicio el gas se recoge o se ha medido en unas condiciones que no son las normales, por supuesto no se puede utilizar esta equivalencia. Para ese caso tendremos que utilizar la fórmula de los gases ideales. P por V es igual a nRT. En el caso de que en el ejercicio aparezcan disoluciones, nos darán la concentración de la disolución y su volumen. O puede ser que nos den la concentración y nos pregunten el volumen. En cualquier caso, si conocemos la concentración, conocemos la proporción entre el soluto y la disolución. Vamos a ver varios ejemplos. Vamos a suponer que nos dicen que una disolución tiene una concentración del 15%. ¿Qué significa eso? Que en 100 gramos de disolución hay 15 gramos de soluto. De esta proporción podríamos escribir dos factores de conversión, 15 gramos de soluto arriba y 100 gramos de disolución abajo, o al contrario. La densidad. Nos dicen que vale 1,05 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué sacamos de aquí? Que un centímetro cúbico de disolución tiene una masa de 1,05 gramos. Si conocemos esta proporción, podemos escribir dos factores de conversión, 1,05 gramos de disolución arriba y un centímetro cúbico de disolución abajo, o a la inversa. Vamos a suponer que nos dicen que tenemos una disolución de ácido clorhídrico que tiene una concentración de 4,5 gramos por litro. ¿Qué proporción sacamos de aquí? Que en un litro de disolución hay 4,5 gramos de ácido clorhídrico. De aquí podríamos escribir dos factores de conversión, 4,5 gramos de soluto ácido clorhídrico arriba y un litro de disolución abajo, o al revés. Otra forma de dar la concentración en química es la molaridad. Si nos dicen que una disolución tiene una concentración 2 molar, ¿qué podemos escribir? Que un litro de disolución contiene 2 moles de soluto. De aquí podemos escribir dos factores de conversión, 2 moles de soluto arriba y un litro de disolución abajo, o al revés. Vamos a ver esto mejor resolviendo ejercicios. Primer ejemplo. Tenemos la reacción química entre el ácido clorhídrico y el aluminio. La tenemos ajustada, conocemos la proporción en moles. Nos preguntan cuántos moles de cloruro de aluminio se obtendrán si reaccionan 0,12 moles de ácido clorhídrico. El dato es 0,12 moles de ácido clorhídrico y la pregunta es cuántos moles de cloruro de aluminio se obtendrán. Escribimos el dato y la pregunta debajo de cada uno para tener muy claro la proporción que nos interesa es la que tienen el ácido clorhídrico y el cloruro de aluminio. La proporción 6:2. Con esta proporción podemos escribir dos factores de conversión, 6 moles de ácido clorhídrico arriba y 2 moles de cloruro de aluminio abajo, o al revés. Bien, empezamos escribiendo
¿Qué queremos conseguir? Los moles de cloruro de aluminio. ¿De dónde partimos? De una cantidad concreta de ácido clorhídrico, 0,12 moles. Y ahora escribimos el factor de conversión que nos interesa. Para comprobar que lo hemos hecho bien, vemos que se pueden tachar moles de ácido clorhídrico y moles de ácido clorhídrico. Y nos quedan moles de cloruro de aluminio sin tachar. Hacemos las operaciones y el resultado 0,04 moles de cloruro de aluminio. Hasta el próximo vídeo. Agur.